Lecturas en el parque. En esta ocasión leyendo un poco de Fritongo Morongo de Henry Petrie. Fritongo Morongo es la novela que trata de un joven que ha vivido toda su vida en el mercado oriental. Huye un día después de cometer una travesura y desde ese día se especula sobre su muerte y posible asesinato. El caso lleva a encontrar algún culpable sin tener pruebas claras del crimen. Y furtivas apariciones del supuesto fallecido llevan a mitificar su figura y elevarlo hasta la categoría de santo natural del mercado en cuestión. De esa manera comienza presentando el libro Juan Sobalbarro, otro joven escritor nicaragüense. Dice Henry Petrie en su novela: Fritongo Morongo, le gritó Guadalupe cuando se enteró de su sanganada. Él, al escuchar el llamado arrecho, se hizo el sordo y continuó como si nada. Así era Fritongo, despistado como ingenuo, con la paciencia de las cuyusas. Nadie sabía si, como lo llamaban, era en realidad la gracia puesta por sus padres o por algún encargado, porque Morongo siempre anduvo junto al primer nombre. Esa tarde tenía hambre atroz. Por un dolor de cabeza no había salido de su cuartucho del mercado oriental, pero cuando sintió el ardor en su estómago, se olvidó de su pereza y se fue directo al puesto de Guadalupe, a quien siempre le quitaba algo de comer después de su venta del mediodía. Esa vez solo quedaban 3 pescados entomatados tan grandes como buenos pargos que incitaron las gustativas de Fritongo, volviéndose loco por aquella exquisitez y adoptando el modo de quien anda de paso buscando a una mala bichucha que le debía. En un descuido de Guadalupe, por su arqueo celoso salieron en estampida los pargos a saber dónde. Morongo ya estaba saliendo del lugar cuando escuchó el grito, pero hizo como que no era con él. Además, cuando le convenía se hacía el sordo o el más agudo oído sobre la tierra. Continuó caminando y al enterarse que muchos lo seguían, tomó callejones conocidos como la palma de su mano, yendo a maratón divertido con su culo y barriga pronunciados en desproporción al resto del cuerpo, saludando y sonriendo, caminando casi corriendo, atrapando miradas de las gentes que ya suponían en algo se andaba. Y así iba, barriga y culo en coordinación con sus piernas, sonriendo con sus dientes blanquísimos, conjugados con sus labios gruesos, con comisuras bien marcadas entre creole y otra cosa. Aunque quizás era producto de alguna extraña mezcla genética, porque tenía otras novedades físicas. Nadie alcanzó a Fritongo y Guadalupe se resignó a una bandidencia más de aquella criatura de Dios, como solía decirle. De todas maneras, las ganancias se habían realizado y comenzar a la vista no había, pero no dejaba de sentir cólera cariñosa. Se recriminaba cómo había sido engañada de nuevo por Morongo, que de chihuín no tenía más que su apariencia, porque según Domingo Bujía ya tenía bien rayados los cojones y como en algún momento olió su escondido relincho seminal, llegó a pensar que ingería algún menjurje de los que formaron a Nayo Cleonte. A propósito de Nayo, se supo que anduvo como loco buscando al negrecillo ladrón de pargos, con su orgullo y prestigio burlado por la irreverencia sin querer de la que fuera víctima. El viejo hierbero no podía pensar ni pronunciar los nombres del supuesto intruso por tener presente lo que tuvo a cuenta como acto profano en los interiores de su caserón. Se lo imaginaba bañándose al mul condenado con las esencias listas para una clienta obsesiva con la suavidad y brillo de su piel. El viejo no lo podía creer, ver a Fritongo fascinado con el baño aceitoso de múltiples hierbas para lograr tal propósito en una mujer que, según se supo, pertenecía a familia millonaria. Pero el muchacho curioso e ingenuo se sintió dichoso y halagado por tan públicos anfitriones. Entró sigiloso como de costumbre para no molestar a nadie. No fue advertido y si ojos lo vieron, lo dejaron avanzar en la fortificación con naturalidad o en clara actitud complacida. Morongo era bajito, 1,5 metros, con agilidad de conejo para su buen provecho. Introdujo su mano en el líquido alaste y verdoso, sintió una agradable sensación, sin pensarlo se introdujo desnudo y sonriente en la tina. Con sus manos se brotaba cada parte del cuerpo, extasiado por el aroma desconocido, se trasladó a saber qué dimensión del universo. Mientras Nayo Cleonte disfrutaba su siesta acostumbrada, el visitante acarició el sueño de Angelito Negro, aunque por extraña razón genética, sus pies eran blancos y finos,
según contó un amigo que lo vio desde la punta de los pies hasta la coronilla. Despertó cuando escuchó la agitación de los claxons afuera. Era la hora en que el mercado hierve y los cuerpos se derriten en sudores. No supo cuánto tiempo había dormido. Se zambulló como pez en el líquido alaste que le pareció encantador y luego salió para secarse con una toalla hermosa con figuras selváticas que estaba tendida sobre un planchador. Fritongo Morongo era un papel en blanco, una esponja que absorbía cada cosa que miraba y escuchaba. Nunca fue a la escuela, pero su inteligencia natural lo hizo un ser sediento de saber. Por eso preguntaba tanto y probaba de todo. Cada cosa hizo, no dejó de hacer aquello que lo impulsaba sin prevenir perjuicio alguno, porque él no tenía sentido de la maldad. Tal vez tampoco del bien. Quería andar, vivir, jugar, hacer lo que se le viniera en mente como simple consecuencia de su naturaleza. Por eso cuando salió de la casa del yerbero, que aún descansaba, dejó dicho a uno de sus empleados que le saludaran a Nayote, como le decía, y que muchísimas gracias por la invitación. Jamás había tenido ese baño en la vida de pájaro que llevaba. Tremendo fue el disgusto, casi cardíaco, de Nayocleonte al enterarse de lo que entendió tremenda ofensa. Juró matar al intruso y abusador de su confianza en cuanto a enmendar el daño y satisfacer, sin que se diera cuenta de la adulteración, a la dama millonaria que bien supo pagar por adelantado, constante y sonante su servicio. Fritongo tenía muchos conocidos, o mejor dicho, él era conocido por muchísimas personas. No hubo quien no supiera dar señal, razón o pista de su existencia, siempre recorriendo y rondando el inmenso mercado oriental a toda hora del día y de la noche, tragando sopores y serenos como ánima que encuentra en sus vericuetos, esquinas y estancias la compañía repentina o improvisada en la soledad de su mundo. Porque si bien es cierto se confundía entre multitudes y más de 100 personas lo amaban y estaban pendientes de él, no tenía a nadie consanguíneo ni por afinidad comprobada. Morongo no tuvo padre, ni madre, ni hermanos, ni nada. Desde que apareció en el oriental se le vio solo, al inicio durmiendo en rincones de aceras o tramos donde se le permitía estar. Con los años en cúmulo se hizo de aquel gran pueblo hecho bochorno, agitación, bulla, alboroto, correrías como ningún comercio lo ha tenido. Y Fritongo se adhirió tanto al mercado que nada podía sustituir su ahora natural ambiente por donde se andaba hasta con ojos cerrados. Por esa razón lo supo de inmediato, no 2 ni 10 lo enteraron del enojo de Nayocleonte, y horas después también conoció del revuelo creado a partir de las quemaduras en la piel de la millonaria a la media hora de estar metida en la tina. De tanto ardor la mujer mandó a la cárcel al yerbero sin permitirle explicaciones ni devolución inmediata de dinero. Aquel hasta juró matar a Morongo porque no había más culpable que él. Las esencias originales habían sido usadas antes y por tanto violadas para sus verdaderos propósitos, razón por la cual tuvo que remediar la situación embarazosa en la que se encontró. Siendo la millonaria tan ardorosa y rígida, no había aceptado ni por invocación de todos los santos otra cita. Se lamentaba dirigiendo improperio tras rejas de la cárcel inmunda. Fritongo, inocente de la verborrea del yerbero, no podía imaginar por qué tanta rabia en su contra si solo había disfrutado de la tina llena de aquel líquido, alaste pero exquisito en su aroma, correspondiendo así a la invitación que se le hizo por conducto del recadero sirviente y de confianza del caserón aquel. Por eso estaba liberado de culpa y remordimiento, porque ninguna cosa había cometido si no fue bañarse y quedarse dormido como angelito que se soñó en una tina que parecía de palacio y de rey. Pero no dejó de inquietarlo aquella situación y actitud de Nayote. Por lo precavido y cuidadoso de su pellejo, decidió no separarse más por el litero inmediato del viejo yerbero. Este es el primer capítulo de la agradable novela Fritongo Morongo de Henry Petrie, una de sus muchas publicaciones en prosa, ¿verdad? Lo cual invitamos a todos a disfrutar.